Ya, buenas noches, ¿me escucha? Perfecto, bienvenido a nuestro encuentro síncrono 2 de Termo. Bueno, la reprogramación en función de la falla acaecida el día anterior. Bien, entonces voy a permitirme compartir pantalla y estamos inicio de la clase y estamos socializando. Cualquier duda, ahí la intervención. Algo pasa aquí y creo que... Ah, perfecto. Bueno, nuestra segunda ley de la termodinámica, encuentro síncrono número 4. Ah, aquí tenemos un audio que se me quedó. Dame un momento. Me salí, hay un audio que se quedó acá. Lo dejé compartir. Ahora sí no tenemos retorno, ahora no tenemos un audio de fondo, Jesús. ¿Me confirma, porfa? Perfecto. Ok. Comencemos entonces. Bien, hoy vamos a continuar ampliando lo referente a nuestra segunda ley de la termodinámica. Recuerda que habíamos visto la parte de nuestro primer encuentro ciclo, primera ley, sustancias puras, y ahora lo correspondiente a la segunda ley. Conectando por acá la pizarra. Bien, quién se lo está uniendo? Bien, bienvenido, pero Buenas noches, profesor. Soy yo. Conecté el celular para usarlo de micrófono. la vaca no escucho o, o audio, poco retorno acá un momentito. Sí, ah, eso eres tú mismo. Sí, me copia.
Sí, pero déjame aumentar el volumen aquí porque no tengo algo bajo, pero sí te escuché. Perfecto. Bien. Entonces, nuestra segunda ley, recuerda que habíamos hablado en nuestro primer encuentro síncrono, en nuestro primer encuentro, habíamos hablado de sustancias puras y nuestra primera ley. ¿Sí? Ahora en nuestra segunda ley estamos hablando de lo que fue ignorado para el primer principio o para la primera ley. ¿Correcto? Es decir, la cantidad de energía que se involucra en los procesos, pero sí, decir mucho en lo que tenía con respecto al sentido de lo que era posible o no, a grosso modo. Es decir, que nuestra segunda ley es la ampliación de la primera. Y vamos a ver entonces nuestros efectos del ciclo de Carnot, frigorífico y nuestros fluidos abiertos. Entonces, fíjate, aquí tenemos un diagrama PV. Este es un diagrama presión, volumen. Acá tenemos un volumen 1, acá tenemos un volumen 2, acá tenemos una presión 1 y acá tenemos una presión 2. Esta que viene por acá. ¿Correcto? Sí, sí, correcto. Correcto. Voy a indicar acá que no. Bien. Ok. Ahora sí escucho bien. ¿A qué se refiere esto que tenemos? Bueno, fíjate, que acá tenemos un ciclo. Claro, un ciclo que parte desde el punto A, con retorno al punto B, pero el punto de ida es de A a B. Tenemos una ida de A hacia B y luego de B retorna hacia el punto A. Todo esto para convertirse en un ciclo. ¿Correcto? Perfecto, sí, sí se ve. Ok, entonces la primera evolución, como tenemos aquí, o el primer hemiciclo, porque es la mitad del primer ciclo, está realizado en el sentido horario. Recordemos, el sentido horario, tenemos nuestro reloj, donde tenemos las agujas, ¿cierto? Y todo lo que se mueve en este sentido es sentido positivo, sentido horario. Entonces el que yo había descrito acá, desde A hacia B, y el trabajo, vemos que esto es el trabajo, W por el trabajo en inglés, va, se define como la integral desde el punto A hacia el punto B o el límite inferior A hacia el límite superior B de la presión por su diferencial de volumen. Y la condición es que él es mayor a cero. ¿Por qué es mayor de cero? Porque parte de un volumen 1 hacia un volumen 2, es decir, que el volumen 1 es más pequeño que el volumen 2, es decir, que en el punto B, el volumen 2 es mayor que el volumen 1, ¿correcto? Correcto. Bien, partimos entonces, llegamos al punto B y venimos en nuestra dirección de venida, de retorno. Es la segunda mitad para completar el ciclo completo. Entonces va desde B hasta A, lo que había dicho aquí, desde B hasta A. La misma condición, pero fíjate que el límite superior, inferior es B y ahora el límite superior de llegada es A. Con la condición que él es menor que cero, por supuesto, porque va a llegar a un volumen 1 y el volumen 1 es menor que el volumen 2. Entonces, cuando nosotros hacemos la diferencia, va a dar un valor
menor que cero, negativo, ¿cierto? O sea, un valor más pequeño, ¿correcto? Correcto, profesor. Perfecto. Eso, por eso la condición es cuando es mayor a cero y cuando es menor a cero. Tenemos este diferencial de volumen, es la condición volumétrica en este espacio. Este espacio que estoy asignando acá, facturado. Por lo tanto, el trabajo neto no es más que la sumatoria del trabajo de ida más el trabajo de regreso. ¿Sí? Ese sería el trabajo neto. Esta sumatoria vemos cómo sería nuestro trabajo total del ciclo. O sea, trabajo neto, entonces el trabajo del ciclo. Bien, viendo ese ciclo, ahora analicemos nuestro ciclo de Carnot cuando él es reversible. ¿Qué entendemos por un ciclo reversible? Un ciclo reversible es aquel ciclo el cual no es real, es un ciclo ideal, correcto, ideal. Es un ciclo donde nuestras pérdidas son mínimas y es como, ya tenemos, es como debería de funcionar en la teoría, pero sabemos que la vida real, una cosa es la teoría y otra es el caso real, ¿cierto? Sí, así es. En la teoría nosotros asumimos, bueno, las pérdidas son muy pequeñas, tienden a cero, y entonces la eficiencia del sistema es máxima, donde, bueno, sea 100%. En la vida real, las máquinas térmicas, los ciclos termodinámicos, la eficiencia no llegan nunca al 100%. Un ciclo donde una eficiencia tenga un 60%, estamos buenos, vamos en góndola, estamos de manera Uf, súper favorable. y aún así hay bastante pérdida. Y ahí tenemos, ¿cuánto estamos perdiendo? Tenemos un diferencial de 40% con respecto al cielo. Entonces, claro, ¿por qué esto ocurre? Porque recuerda, como habíamos hablado en nuestro encuentro anterior, tenemos pérdidas según los sistemas, si son aislados, si son rígidos, si son permeables las fronteras. ¿Recuerdas? Entonces, se cede calor, energía. Bien. Entonces, este ciclo que tenemos acá mostrado consta de cuatro evoluciones. Bien, tenemos el mismo diagrama PV, presión, volumen. Y fíjate cómo está en la condición. Punto de partida, tenemos una presión, aquí la llamamos P1 para que se pueda entender. Tenemos la caída o un desplazamiento de P1 hacia P2 con un calor que está entrando al sistema. Este Q1, ¿cuál es? Este Q1 más que calor, está que entrando al sistema como indica la flecha, ¿cierto? Entonces, de 1 a 2 nos dice que, bueno, tenemos una expansión isotérmica con agrego o con ingreso de calor a Q1. ¿Qué significa la palabra isotérmica? ¿Qué entendemos por isotérmica? Isotérmica, Igualdad, iso de igual, ¿cierto? Temperatura constante. O sea que esto significa que la temperatura T1, la temperatura para la temperatura es igual o se mantiene constante para P1 y para P2, ¿correcto? perfecto, correcto. Eso es lo que significa temperatura isotérmica, temperatura constante. ¿Ah? Aquí fíjate que te hizo que decimos T1. En la temperatura, donde tenemos la presión 1, fíjate aquí en nuestro diagrama termodinámico tenemos P1 a una condición 1 y tenemos una P2, pero las temperaturas son iguales para P1 y para P. Luego,
él pasa del estado 2 acá donde veamos esta flechita aquí, se está expandiendo, como dice, tenemos una expansión adiabática, que significa que el trabajo producido por la expansión del gas proviene de la disminución de la energía interna y no hay intercambio de calor. Es decir, que es adiabática porque la expansión viene en función de la energía interna. Es decir, que las presiones son iguales. La presión 2, fíjate, la presión 2 sería igual a la presión 3, ¿correcto? Adiabática. Pero la energía, la expansión viene en función de la energía interna. Recuerda que la energía interna era la que habíamos llamado U. ¿Recuerda? Sí, profesor, sí, correcto. Bien. Completamos y llegamos a nuestra etapa 3. Temperatura 2. Ahora fíjate que aquí tenemos que la temperatura 1 es diferente de quién? De la temperatura 2. ¿Correcto? ¿Y quién sería mayor, T1 o T2? Bueno, de acuerdo a la gráfica, T2 debería ser mayor que T1. T2 debería ser mayor que T1. Ahora fíjate, si aquí colocamos un volumen, digamos que el volumen 3, ¿cierto? Si bajamos acá, ¿qué sería el volumen? 2. Si bajamos acá, ¿qué sería el volumen? 1. Y si colocamos acá, según la gráfica, ¿qué sería el volumen? 4, ¿cierto? Eso es correcto. Ajá. Entonces, si tenemos, acuérdate, tenemos un émbolo pistón acá, y aquí tenemos un volumen, una condición, él se mueve o hacia acá, en este sentido o en este sentido, ¿cierto? Y vamos acá, entonces tenemos unas condiciones de volumen. A mayor temperatura, en un gas, tenemos un émbolo pistón, acá generamos calor, entra Q al sistema, entra Q al sistema. ¿Qué pasa si yo le suministro calor aquí? Si esto es una cocina y aquí le coloco una tapa, un flotador, cuando yo introduzco calor aquí a este líquido que tenemos Aumenta, acá, aumenta la presión. aumenta la presión, es decir, que este señor tiende a desplazarse hacia arriba, ¿cierto? Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que bueno, aquí teníamos una temperatura T1, aquí tenemos una temperatura T2. Ellos no son iguales, así que T2 es mayor que T1. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el volumen, perdón, T1 y T2, exacto. Porque el volumen es mayor, el volumen, este es mayor que el volumen 2, ¿cierto? Sí, profesor, correcto. Y claro, a este punto llegamos perfecto. Tenemos la evolución desde la etapa 2 a la etapa 3. Nos dice, bueno, que es el producto de la energía de la expansión crece, ¿cierto? Expansión, el volumen se expande, como cuando llenamos un globo, ¿cierto? Expansión, Claro, claro, correcto. hay incremento de volumen. El volumen crece. Incremento de volumen. Luego, compresión de 3 a 4 en este sentido, ¿cierto? De 3 a 4, estamos haciendo paso a paso. La palabra nos dice una compresión. Si hay compresión, ¿qué significa? Que el volumen se reduce, ¿correcto? Sí, disminuye el volumen. Exactamente, hay una disminución de volumen. Pero fíjate la condición isotérmica, a temperatura constante. Quiere decir que la temperatura 2, que es en el punto 3, es igual a la temperatura
Aquí, ¿quién está en temperatura punto 4? ¿Quién es? Temperatura 2, ¿cierto? Y aquí la Sí, temperatura correcto. T1 es igual a que esta T1 aquí. Eso es lo que se nos está diciendo. Ah, porque el calor, en este caso, fíjate, el calor Q2 sale del sistema, lo está cediendo, lo está entregando. Y eso equivale al trabajo consumido en ese. Luego, para completar el ciclo, va de 4 hasta 1. Bien, ¿y qué nos dice? Compresión adiabática, comprime. Y si comprime, va, y el trabajo se realiza en función de quién? De la energía interna. En el caso como la condición 2, ¿cierto? Comprime la reducción de Correcto. volumen y la misma, temperatura constante, y aquí lo vimos, temperatura, mira, bien, en este Y punto por la ende, mayor temperatura, presión. ajá, por ende tenemos mayor presión. Entonces aquí la presión se incrementa que tenemos en esta etapa, tenemos una presión mayor, pero por otro lado tenemos volumen Un volumen menor, menor. ¿cierto? Ajá, un volumen menor como estoy escrito con las flechitas. Todo esto es nuestro ciclo. Tenemos el ciclo y recordemos que esto es nuestro ciclo ideal, o también llamado reversible. ¿Por qué? Porque esto hay que entenderlo, porque en cada etapa debemos detallar cómo es el comportamiento. ¿Sí? El comportamiento de cada sección. Porque a la final, cuando nosotros llamamos el trabajo total, tiene el trabajo total son todas las sumatorias de esos trabajos parciales, ¿cierto? Igual a las Sí, me sumatorias imagino la de, los sumatoria tra- de las cuatro partes. de las etapas, exacto, de cada una de las etapas. Como lo vimos en la lámina anterior, ¿correcto? Y cada etapa va Correcto. de su integral desde A a B, de, de la presión por diferencial de volumen, y más de B a A, pero entonces de B a C, ¿cierto? Y así sucesivamente. Correcto, profesor. Más la integral de C a D, más, claro, por la Y presión después vendría siendo desde DA. desde D hacia A, ¿cierto? Perfecto. Y fíjate, ahí se cierra el ciclo. Y el más acá, este más que viene. Ok. ¿Alguna duda hasta acá, hasta el momento? No, por ahora no, profesor. ¿Ciclo de Carnot para qué? Porque entonces ahora entramos en función de un ciclo frigorífico. Sabemos lo que es la palabra de frigorífico, ¿cierto? Es el famoso ciclo de refrigeración. Sí, Ajá. Entonces todo esto lo vemos que esto es en función de una máquina térmica de Carnot. El ciclo frigorífico, una máquina térmica de Carnot. Son las famosas cavas, los aires acondicionados. Es un ciclo frigorífico, las neveras. correcto. ¿Sí? Donde tenemos una fuente cálida, una temperatura llamada T-1, ya te decimos fuente cálida, una temperatura caliente, en una, otra fuente, esta la llamamos este, oh, caliente, ¿cierto? No quiere decir que cuando uno lo toque Sí, la fría y la caliente esta sea fría, no, sino que simplemente está la más caliente y esta es una temperatura fría que la llamamos cool. Bien, ok. ok, entonces mira, T-2 acá está entrando el calor o la temperatura, está entrando al sistema. Bien, está entrando al sistema el calor. Calor, Q entra. Entonces Q entra al sistema. Entra al sistema. Ir al sistema, el sistema es la máquina térmica, ¿cierto? Perfecto. Sale y aquí Q sale del sistema, se entrega, sale del sistema. Pues entregado. ¿A quién? A la fuente,
Este es el calor que se cede a la fuente cálida. ¿Bien? ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos ganando? Un trabajo que está entrando, un trabajo neto que está entrando, que es la diferencia de los calores, ¿cierto? Este señor que tenemos aquí es diferencial de Q, diferencial de calor. Este es el trabajo. Perfecto. ¿Bien? Entonces, este esquema, cuando la máquina térmica opera como un ciclo frigorífico, una temperatura fría, entra, sea un calor y sale una temperatura, una fuente cálida. Si vemos un aire acondicionado, temperatura fría, el compresor tiene una temperatura, el motor compresor que comprime, la máquina que comprime ese gas refrigerante. Ok, tenemos 10 minutos antes de terminar. Esa máquina que comprime ese compresor, él se calienta, tiene una temperatura, si uno lo toca con la mano, es caliente. Pero cuando es entregada al intercambiador, a la parte de afuera, a la que sale del ambiente, es una temperatura cálida, es más caliente, ¿cierto? Ese aire Correcto. caliente que sale, que uno siente. Ok. Entonces acá, bueno, aquí tenemos lo que hemos dicho, la fuente fría se libera, calor Q1 la fuente. Esto es como ciclo frigorífico. Cuando vemos esta aplicación, tenemos una turbina que tenemos, esto se llama flujo másico. Este flujo másico lo tocamos que M punto, que tenemos una rata de 4.500 kilogramos de vapor por cada minuto que está entrando a una turbina. Tenemos una presión 1 y una temperatura 1. Fíjate nuestro volumen de frontera, todo esto que estamos aquí, que es el límite de la turbina. Está entrando un flujo de calor, una masa de ¿cuánto? 4.500 kilogramos por minuto, una P2 y T2. ¿Qué está saliendo? Un trabajo, punto. ¿Qué es el trabajo, punto? Una potencia. ¿Qué unidad viene de potencia? Kilovatios, ¿cierto? HP. Correcto. Sí. Claro, porque potencia, ¿qué es? Potencia es trabajo sobre unidades de tiempo, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Y entonces nos dice, bueno, aquí son nuestras condiciones iniciales, que ya lo vimos, y está entrando a se expande una condición, nos dice que es politrópicamente a 4.000, a un caudal de 4.500 kilogramos por minuto de aire, a una presión P1 de 4.425 kilopascal, una temperatura T1 que viene en Kelvin, bien, y esto sería nuestra temperatura, nuestra presión P2. El exponente politrópico es de 1.45. Nos pide cuánto será el trabajo y cuál será el calor. Vemos acá, sistema abierto, nuestra primera ley, energía entrante igual a energía saliente, porque primera ley tenemos este sentido que vimos acá, ¿cierto? En este sentido y acá sale. Entonces lo que entra es igual a lo que sale, pues no hay pérdida, teóricamente, de manera ideal. Claro. Claro. De manera Bien, ideal. entonces nuestra primera ley, bueno, tenemos, fíjate, masa punto, que es el caudal por la H1, que H1 tiene la entropía más el calor, pero másico, el flujo de calor, en la condición de quién, la condición 1 es igual a la condición 2, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra incógnita aquí? ¿Correcto? El trabajo lo despejamos. El calor. Despejamos como una cuestión polinómica, tenemos aquí politrópica, aquí tenemos la condición politrópica, bien, donde tenemos nuestra constante, sustituimos por la ecuación politrópica y vemos que la potencia es de 33.939 kilowatts. Este es un trabajo, recordemos que kilowatt es una potencia, ¿correcto? Correcto, profesor. Bien, entonces ya conocimos el calor. Ya conocimos el calor. Veamos qué más podemos obtener. Acá, mono.
Bueno, yo como conocimos el calor, sustituimos de aquí, porque esto lo pasamos de dónde, de nuestra ecuación politrópica, ¿cierto? Obtenemos ya esto y despejamos de la ecuación para sistema abierto. ¿Qué no tenemos? Q, ¿cierto? Donde tiene T2, tenemos la temperatura T1 o mi constante politrópica. Bien, la temperatura T2 es de 870,7 Kelvin. Acuérdate que Kelvin es una unidad absoluta de temperatura, como el ranking. Sí, correcto. Y absoluta, y el grado centígrado y el grado Fahrenheit son unidades de calor, pero no absolutas, ¿correcto? Correcto. Entonces, Siempre se va a trabajar con medidas de temperatura absoluta, absoluta. ajá, si no hay que transformarla Perfecto. siempre, si no la da en centígrado o Fahrenheit, hay que transformarla a Kelvin o a ranking. En este caso, Kelvin Ok, es temperatura absoluta, ¿cierto? perfecto. Realizamos, mira, aquí sustituimos, estamos obteniendo, sustituyendo los valores. ¿Y cuánto da el calor? Una potencia, un flujo de calor de 2.927 kilowatts, pero negativo. ¿Qué significa negativo? Que está saliendo o entrando, Está saliendo, se está perdiendo. se está perdiendo. Por eso es que es negativo. El trabajo es positivo. Y fíjate cuando retrocedemos y vamos aquí, mira, está entrando el calor, ¿cierto? ¿Y qué es el calor que entra? Correcto. Este valor. El calor que entra es el el poder calorífico Ujú. aportado por el gas, ¿cierto? Ok, Correcto. Entra aire, ¿cuál es una turbina de avión, como la que estamos analizando? Entra aire, por aquí me está entrando ¿qué? Aire. Y aquí está saliendo un aire caliente, ¿cierto? Un es chorro, correcto, un jet, un jet. Es el empuje. Pero ¿quién correcto, mueve estos árabes? Estos árabes que van interno acá, lo mueve el gas, el combustible o gas. ¿Correcto? correcto. O el combustible vaporizado. Exactamente esto es a lo que nos referimos. Y nos mandaron, bueno, de un sistema abierto de segunda ley que aplicamos, aplicamos segunda ley de la termodinámica. Para hallar por una ecuación politrópica, ¿por qué no utilizo la politrópica? Porque me la están dando como condición inicial, como dato. ¿Correcto? Claro, es uno de los datos que se tienen. Si no nos diera un politrópico, utilizamos y en este factor que tenemos aquí del K, ¿cierto? Que es el famoso K que nos están dando. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, no, tengo que ponerme a repasar, a estudiar. Ok. Creo que se puede resolver. Una consulta, profesor. El tema del cuestionario, ¿es este tipo de problemas que van Y de o es estos tipos de teórico? problemas aplicados de este tipo. Cualquier cosita, puede que tiene varios intentos, puede Sí. iniciarlo, puede pausarlo, y entonces ¿Hay cualquiera. parte teórica también? No. Bueno, sí, ahí hay algunos aspectos teóricos, pero más que todos los aspectos teóricos tienen que ver con las aplicaciones. Ok, Bueno, cualquier duda, estamos en contacto por el foro de dudas. perfecto, profesor. Está bien. Privado, por acá, y yo te respondo lo más pronto posible. Perfecto, fino. Jesús, quiere, muchas gracias por tu participación y asistencia a la clase. Gracias a usted, profesor. Que tenga buenas noches. Igual, buenas noches.